esta enseñanza titulada No apaguéis el espíritu basada en 1 Tesalonicenses 5, 19-22, reflexionaremos juntos sobre una verdad fundamental para nuestra vida cristiana: la importancia de permitir que el Espíritu Santo obre libremente en nosotros. Con un corazón dispuesto, aprenderemos a discernir entre lo bueno y lo malo, fortaleciendo nuestra fe mediante el estudio profundo de la palabra de Dios y la aplicación práctica de sus principios. En un mundo lleno de voces y enseñanzas contradictorias, necesitamos anclarnos en la verdad divina, evitando ser engañados por doctrinas erróneas. Esta es una invitación a profundizar en nuestra relación con Dios, a examinar todo con sabiduría y retener lo bueno, para que nuestras vidas sean un reflejo vivo de su gloria. Les animo a escuchar con atención, porque estoy convencido de que el Espíritu Santo tiene algo especial que revelarles hoy. Que esta enseñanza sea un paso más hacia una vida llena de propósito y guiada por la luz del Señor. Acompáñenme en este viaje espiritual. Pastor Miguel Núñez, su enseñanza en No apaguéis el espíritu es profundamente inspiradora y llena de sabiduría. Gracias por guiarnos con tanta claridad y pasión hacia una comprensión más profunda de la palabra de Dios, ayudándonos a discernir y vivir en la verdad. Su compromiso con la sana doctrina es un verdadero regalo para todos los que buscamos crecer espiritualmente. Que Dios continúe bendiciendo su ministerio abundantemente. Yo quiero invitarte a que abra la palabra de Dios en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo del 19 al 22. Es un texto relativamente corto. Este es el penúltimo de los mensajes en esta primera carta a los Tesalonicenses. Cuando terminemos esta carta, seguiremos para la segunda carta a los Tesalonicenses, porque creo que sería apropiado hacer el puente hacia la otra carta y continuar viendo qué otras instrucciones el apóstol Pablo tuvo para esta iglesia. Y así dice su palabra, comenzando en el versículo 19, capítulo 5, primera de Tesalonicenses. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías. Antes bien, examinadlo todo cuidadosamente, retened lo bueno, absteneos de toda forma de mal. Padre, de nuevo pausamos y damos gracias y pedimos que tú puedas abrir nuestros ojos del entendimiento, que tú puedas circuncidar nuestros oídos, que tú puedas iluminar tu palabra para que ella pueda iluminar las áreas oscuras de nuestro corazón, que nosotros podamos salir de aquí habiendo recibido aquello para lo cual tú plasmaste este texto. Sé con el predicador de tal forma que él pueda extraer del texto aquello que corresponde a tu verdad, no más, no menos. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, el apóstol Pablo nos dio otra vez una serie de imperativos y tenemos varios mensajes, quizás este sea el tercero, escuchando acerca de estos imperativos que aparecen al final de esta primera carta a los tesalonicenses. Hay 15 de esos imperativos, uno detrás de otro. Estos son los últimos 5. Pero ya el apóstol Pablo nos había instruido en otras áreas como iglesia acerca de cómo nosotros debíamos comportarnos con el hermano y nos dio esas instrucciones en forma de mandatos. Escucha a manera de resumen lo que ya habíamos revisado en un par de mensajes anteriormente. Él nos dijo, conforme a lo que leímos en el versículo 12 de este capítulo 5, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen. Que los tengáis en muy alta estima, con amor por causa de su trabajo. Nos dijo vivir en paz los unos con los otros. Que amonestéis a los indisciplinados, animéis a los desalentados, sostengáis a los débiles y seáis pacientes con todos. Mirad que ninguno devuelva a otro mal por mal. Procurad siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos. Esos son imperativos que nos ayudan a ordenar la vida congregacional y de lo que debiéramos estar haciendo unos con otros. Animando a unos, fortaleciendo a otros, confrontando a otros, disciplinando a otros y así sucesivamente. Pero luego el apóstol nos ayudó a ver cosas que tenían que ver con nosotros mismos, cosas que nosotros debíamos estar haciendo. Estados del interior del individuo con relación a Dios. Y ahí nos dijo entonces, estad siempre gozosos, orad sin cesar,
Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. 10 mandatos morales, imperativos, y ahora en el texto de hoy Él nos da 5. 2 negativos: no apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, y 3 positivos: examinadlo todo cuidadosamente, retened lo bueno, absteneos de toda forma de mal. La instrucción del Señor siempre ha sido balanceada. Él nos dice qué no debemos hacer y nos dice luego qué debemos hacer. Él nos dice en los 10 mandamientos: no robarás, pero Él también nos dice que debiéramos ayudar económicamente a aquellos que están en necesidad y que debiéramos ser dadivosos, lo cual sería como lo opuesto de robar. Él nos dice también: no levantarás falso testimonio o no mentirás, pero a la vez nos dice cómo nosotros debiéramos hablar la verdad, de hablarla con amor o en amor. Y el texto de hoy no es distinto, donde Dios nos dice algunas cosas en sentido negativo y luego nos dice algunas otras cosas en sentido positivo. Yo quiero comenzar justamente donde el texto de hoy inicia, versículo 19: no apaguéis el espíritu. Esa frase ha sido interpretada de 2 maneras distintas. Una con relación al don de profecías y la otra es en un contexto más general. Y yo quiero hablar de ambas cosas o de ambos ángulos y luego poder decir dónde nosotros estamos de acuerdo a lo que entendemos. Aquellos que piensan que realmente no apaguéis el espíritu tiene que ver con el don de profecías, entienden que quizás en Tesalónica se estaba produciendo una situación distinta a la que había ocurrido en la iglesia de los Corintios. En aquella otra iglesia, el manejo de los dones se convirtió en un caos, en un desorden, hasta el punto que, dada la inmadurez de la iglesia, Pablo tuvo que escribir y regular los dones para que la iglesia pudiera tener un mejor entendimiento de lo que debía ser y de lo que no debía ser. Y usted puede leer acerca de esos ordenamientos en la primera carta a los Corintios, capítulo 12 y capítulo 14, de manera en particular. Pero en cuanto al don de profecía, que es el que nos atañe, ya que algunos entienden que la frase no apagar el espíritu tiene que ver con el don de profecías, Pablo les dijo a los Corintios que ellos tenían una fascinación con el don de lengua, así que en realidad ellos necesitaban entender que el don de profecía era superior al don de lenguas. Y explica incluso por qué, versículo 1 al 5 del capítulo 14 de la primera carta a los Corintios. También le dice en esa carta a ellos que estaban en esta iglesia primitiva, incipiente, donde las cosas todavía estaban ocurriendo por primera vez, que a la hora que la iglesia se reunía, había algunos que traían una revelación aquí, una revelación allí, y Pablo les dice: eso tienen que hacerlo uno a uno, no más de 2 o 3, en orden, y que los demás juzguen la veracidad de lo que se acaba de traer como revelación, algo que no ocurría nunca en el Antiguo Testamento con el profeta. Algunos entonces piensan que en Tesalónica algunos hermanos estaban suprimiendo algo que quizás era todavía la actividad del Señor de manera genuina. Y asumiendo que ese fuera el caso, tenemos que recordar varias cosas que no son nuestra situación. En primer lugar, el Nuevo Testamento estaba en proceso de escribirse. De hecho, esta carta a los tesalonicenses, la primera y la segunda, junto con la carta a los Gálatas, se consideran los primeros documentos de todo el Nuevo Testamento, precediendo aún a los evangelios. De tal forma que la mayoría de lo que nosotros hoy tenemos como documento escrito, en el momento que estas palabras se estaban escribiendo o se estaban enseñando, ni siquiera estaba escrito. De tal forma que aún si pensamos que realmente Pablo se estaba refiriendo al don de profecía, tenemos que recordar en qué tiempo de la historia de la iglesia estaban ellos cuando recibieron esta instrucción. Y entonces esos que piensan de esa manera dicen: mira, el próximo versículo dice: no menospreciéis las profecías, porque ese parece ser el contexto. Lamentablemente, esa interpretación ha sido llevada a cabo hasta el día de hoy y muchos piensan que nosotros continuamos recibiendo revelaciones nuevas de parte de Dios de manera profética. Y tenemos que recordar
que la situación de la iglesia, como ya dijimos, es distinta por más de una razón. No solamente que nosotros tenemos ya el canon del Nuevo Testamento completo, que en este momento ellos no tenían, pero tenemos que recordar también que nosotros no contamos con algo que ellos sí contaban, y era la presencia en vida de los apóstoles, de tal manera que cuando alguna revelación de algún tipo o de otro era traída, ellos estaban ahí todavía para hacer la corrección de la iglesia, lo cual nosotros no tenemos hoy. Nosotros no tenemos a nadie que llene los requisitos de apóstol, a pesar de la innumerable la cantidad innumerable de personas que hoy reclaman ser apóstoles. El capítulo 1 del libro de los Hechos nos da los dos criterios para un apóstol. Número 1, que haya sido testigo ocular de la resurrección de Jesús. No tenemos eso. Y número 2, que haya sido instruido directamente por Jesús. Tampoco tenemos a tal persona. Pero en el caso de la iglesia primitiva, y en este momento sí tenían a los apóstoles. Nosotros conocemos que la iglesia de los Corintios escribió a Pablo una carta que luego Pablo responde con lo que hoy nosotros conocemos como la primera carta a los Corintios, donde Pablo les dice, con relación a las cosas que me escribisteis, 3 veces. En otras palabras, esta carta es en relación a preguntas que ustedes me han hecho. Nosotros no tenemos ese privilegio. Y aún más, en el caso de la iglesia de Tesalónica, nosotros vamos a ver en la segunda carta cómo el apóstol Pablo responde y escribe corrigiendo un mal entendimiento que ellos tenían acerca de la venida del Señor, porque algunos habían venido y se habían infiltrado y comenzaron a enseñar a la iglesia que el día del Señor ya había venido, y Pablo está corrigiendo eso. Nosotros no tenemos a esos apóstoles para corregirnos de esa manera. Nosotros tenemos una palabra completa, de tal forma que no tenemos que esperar por la próxima visita del próximo profeta que venga a revelarnos la voluntad de Dios. Nosotros simplemente tenemos que abrir la palabra y ahí está su voluntad revelada. Pablo dice a los tesalonicenses de una manera muy clara, ya le había dicho a los corintios de hecho de una manera muy clara, incluso en ese contexto, cuál era la función primaria del don de profecías, que no era tanto predicción del futuro. Escucha la definición en 1 Corintios 14:3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, para exhortación y consolación. Esa era la función primaria. Todo don tiene la función primaria de ministrar a toda la iglesia, no de manera personal, como vemos nosotros hoy el supuesto don de profecía siendo ejercido, donde hacen una fila de personas y entonces comenzamos a decirle que el Señor tiene un viaje para ti el año que viene, que te vas a mudar de país, que yo veo que el Señor me ha revelado que tú te vas a casar el año que viene, incluso con fulano de esta iglesia te va a casar. Nada de eso edifica a la iglesia, al cuerpo de Cristo por completo. Nada de eso exhorta, nada de eso consuela. De tal forma que distorsionamos las mismas directrices de la palabra cuando nosotros hacemos o ponemos en práctica ese don de esa forma. El don de profecía, aún en aquel momento, estaba para edificar, exhortar, consolar la iglesia, pero eso no es lo que nosotros vemos hoy. En aquel entonces, la iglesia primitiva tenía criterios para juzgar incluso aquello que verdaderamente era de Dios y que venía de Dios. Uno de esos criterios, preguntémosle a Pablo, preguntémosle a Juan, preguntémosle a Pedro. Ellos todavía están vivos. Y le escribían cartas. Ahí están las cartas de Pablo respondiendo a sus inquietudes. En segundo lugar, escucha lo que Pablo dice en la segunda carta a los tesalonicenses en 2:15. Así que, hermanos, estad firmes y conservad las doctrinas que os fueron enseñadas ya de palabra, ya por carta nuestra. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Cuando escuchen cosas, una de las primeras cosas que tienen que hacer es afianzarse en las doctrinas que ya escucharon de palabras de parte nuestra o por carta. En otras palabras, estas cosas que nosotros tenemos como cartas hoy, en su momento constituyeron muchas veces enseñanzas orales que hoy nosotros tenemos vía cartas. Pero aún en ese momento Pablo le está diciendo, permaneced firmes, afianzados en las doctrinas que ya os fueron pasadas en palabras, enseñadas en palabras o por cartas. A nosotros nos diría permanecer en las doctrinas que ya fueron recibidas en forma escrita. Eso es como nosotros tenemos que pensar. De tal forma que tenemos ahora otro criterio de cómo juzgar estas nuevas revelaciones conforme al estándar de la palabra. Tenemos algo más. Y es que
En el día de hoy se tiene un documento conocido como Didache, lo puede buscar en la internet. Es un documento que probablemente data del primer siglo, que recoge las enseñanzas de los apóstoles. Y en ese documento se habla literalmente de que un verdadero profeta debe tener la conducta de nuestro Señor. Y que si él enseña una verdad, pero él no practica esa verdad, él es un falso profeta. De manera que para la iglesia primitiva, la prueba del carácter que fuera a endosar la enseñanza era vital para poder considerar a alguien como un posible verdadero maestro. Algo que cuando vemos hoy, cuando analizamos la iglesia hoy, no ocurre, porque muchas veces hay una distorsión entre el carácter de la persona que se proclama profeta y lo que él enseña como palabra de Dios. Y eso nos ayuda a nosotros entonces a entender de manera un poco más clara a qué pudiera Pablo estarse refiriendo cuando hablaba de estas cosas. Pero hoy en día nosotros no tenemos a nadie con la característica de apóstol, como ya mencionaba. Entonces, ¿cuál es la otra posibilidad de esta frase, no apaguéis el espíritu? Académicos como Leon Morris y pastores de la reputación de John MacArthur ven esta frase como algo más general, y eso es como yo lo entiendo también. Y que es una frase que hace referencia a una actividad del Espíritu en nuestras vidas, que en otros momentos pudiéramos llamar llenura del Espíritu, y que esa manifestación del Espíritu o llenura del Espíritu está en mayor o menor grado en nosotros conforme a la vida de santificación o a la vida de obediencia o a la vida de dependencia del Espíritu o a la vida de cercanía en nuestro caminar con el Señor. Y quizás en los próximos minutos, en la medida que continuamos desempacando este pasaje, tú puedas entender un poco mejor a qué nos estamos refiriendo, pero ciertamente yo creo que esto tiene mucho sentido. Si tú piensas en el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio, contra tales cosas no hay ley. Cuando el creyente que ha experimentado uno o varios o todos esos dones o fruto mejor del Espíritu entra en una práctica de pecado, él comienza a ver una disminución de eso que él una vez disfrutó, hasta incluso en ocasiones perderlo por completo. Es como si ciertamente el espíritu de esta persona se hubiese apagado. Y tú pudieras comenzar a ver que el amor, que antes era ágape o incondicional, ahora pasa a ser un amor un tanto sospechoso. Se enfría. El gozo que antes había experimentado comienza a perderse, y ahora las cosas las sigo haciendo, pero las hago más bien de rutina. La paciencia que había tenido como parte del fruto del Espíritu en mí, más bien se ha convertido en un desasosiego. La paz se convierte en tranquilidad. La mansedumbre, la benignidad, la bondad, la fidelidad, quizá da paso a la cólera, da paso a la malicia y cosas similares. Y eso nosotros podemos verlo en nuestras propias vidas. Si lo pensamos bien, podemos ver hacia atrás y podemos decir, hubo fruto del Espíritu que yo tuve en un momento dado que hoy no tienen la misma intensidad o que hoy ni siquiera están presentes, y yo tengo que sopesar eso y pensar, meditar, ¿qué ocurrió en mi vida que hizo que eso mermara? Quizás la vida de David y algunas de sus palabras nos puedan ilustrar aún mejor eso que yo estoy tratando de comunicar. Escucha a David en el Salmo 51, que leímos el miércoles pasado para aquellos que estuvieron aquí. Escuchas su petición, versículo 8. Hazme oír gozo y alegría. El gozo es un fruto del Espíritu. Que se regocijen los huesos que has quebrantado. Versículo 12. Restitúyeme el gozo de tu salvación. Restitúyeme, se ha ido, lo tenía, no lo tengo. Y sosténme con un espíritu de poder. Abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza. En esas palabras tú estás oyendo el clamor de un hombre que ha experimentado el fruto del Espíritu y en quien el Espíritu parece ser que se ha apagado. Tú estás escuchando el clamor de un hombre que supo danzar delante de Dios y que hoy en día está pidiendo que Dios le dé gozo y alegría.
Estás escuchando el clamor de un hombre que supo componer salmos de alegría, pero que en este momento él lo único que puede experimentar es tristeza. Estás escuchando el clamor de un hombre que supo orar y escribir con elocuencia a nombre del Señor y está pidiendo a Dios que por favor le abra sus labios para poder alabar. Él no puede alabar a Dios cuando él había compuesto salmos. Él no puede experimentar gozo cuando él antes lo tenía. Él no puede volver a danzar. El espíritu parece haberse apagado. Leon Morris, a quien ya mencioné en su comentario, cita a un autor del siglo II de nombre Hermas. En el siglo II, cuando las cosas todavía estaban frescas, que entendía que tanto el espíritu de duda como el espíritu de ira apagaban el espíritu. Eso tiene sentido si tú sigues revisando la revelación del Nuevo Testamento. Cuando tú revisas la carta a los Efesios, en esa carta hay una frase que luce o suena muy similar a esta que estamos analizando hoy de no apagar el espíritu. Porque Pablo le escribe a los Efesios y le dice que no entristezcan el espíritu. Suena muy similar. Ahora, lo interesante es que Pablo relaciona en la carta a los Efesios la tristeza del espíritu con la ira y el enojo y la maledicencia o la desobediencia. Escucha cómo Pablo lo escribe, versículo 30, capítulo 5 del libro de la epístola a los Efesios. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellado para el día de la redención. No hagan eso, dice Pablo. Y en el próximo versículo la instrucción de cómo no hacerlo. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Parece ser que lo que Pablo está tratando de comunicar es que la tristeza del espíritu, que quizás a los tesalonicenses se lo está comunicando como el apagar el espíritu, está relacionado a un espíritu de enojo, de ira, de amargura, de maledicencia, de gritos, de malicia. Parece ser. Y vemos eso en el caso del rey David. Se apagó. No podía ni siquiera abrir sus labios para alabar a Dios. Él pide que le abra sus labios. Al final del culto, no pasado, sino el domingo anterior, al final del culto, no recuerdo si el primero o el segundo, se me acercó alguien y me hizo un par de preguntas relacionadas. Y yo explicaba que el día que tú naces de nuevo, Dios te da su espíritu. Él viene a morar en ti. Él no lo da en porciones. Nadie recibe el Espíritu de Dios en un 10%, o un 20%, o un 100%. El Espíritu viene a morar en ti por completo. Pero la expresión del Espíritu que mora en ti, que puede ser mucho más manifiesta en un momento, puede ser mucho menos manifiesta en otro momento, justamente por la vida que estoy llevando, ya sea una vida de desobediencia, una vida de confiar en mí mismo, una vida de no oración, una vida lejos de Dios, y entonces ahora estoy entristeciendo el Espíritu o quizás apagando el Espíritu. Eso nosotros sabemos que ocurre porque incluso en la vida del discípulo Timoteo, aparentemente algo como eso había comenzado a ocurrir, y Pablo, cuando le escribe su segunda carta, le dice en 1:6 que avive el fuego del don. Ahora la palabra fuego aparece ahí, que allí dice no apaguéis el espíritu, que es una palabra, apagar, que está directamente relacionado al fuego. Y ahora Pablo le dice a Timoteo que avive el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos, dice Pablo. El día que te ordenamos, Timoteo, por bendición de Dios y gracia de Dios recibiste un don. Ese don parece que se está apagando. Avívalo. En el inglés la frase es fan into flame. Atiza el fuego de ese don. Entonces, posiblemente lo que Pablo estaba diciendo es a los tesalonicenses que en su vida de obediencia procuren no apagar el espíritu o la manifestación de ese espíritu. Y la mejor manera de no apagar ese espíritu es llevando una vida de dependencia de Dios, una vida de sometimiento a su voluntad y una vida de obediencia a su palabra. Vamos a decir eso otra vez. La mejor manera de no apagar el espíritu
Es vivir una vida de dependencia de Dios, de sometimiento a su voluntad y de obediencia a su palabra. Si el no apagar el espíritu tenía que ver con no suprimir las profecías en la iglesia primitiva, eso iba a requerir de mucho discernimiento para saber qué viene de Dios y qué no viene de Dios. Hoy en día requeriría discernimiento también, pero por lo menos nosotros tenemos un canon completo que nos ayuda a filtrar las enseñanzas que ellos no tenían, y aun cuando el canon se completó, la mayoría de la gente no tenía una Biblia en sus manos. Eso ocurre después de la invención de la imprenta en la época de Martín Lutero y después de la traducción del idioma original a la lengua del pueblo. De manera que en aquel momento en que las enseñanzas estaban siendo plasmadas, se iba a requerir de mucho discernimiento para hacer esa diferenciación, pero hoy en día nosotros requerimos también, por otras razones, mucho discernimiento, y de eso tiene que ver toda la segunda parte de este texto que leímos hoy ya. Escucha los últimos 3 mandatos de Pablo o imperativos. Examinarlo todo cuidadosamente, retened lo bueno, absteneos de toda forma del mal. Algunos piensan que todavía esto tiene que ver con profecías, y algunos piensan que cuando Pablo dice que debiera revisarlo todo con cuidado, que a lo que se está refiriendo es que a estas revelaciones proféticas la examinen con cuidado, que se queden con aquella que ellos entienden que viene de Dios y que rechacen aquella que ellos entienden que no viene del Señor. Pero en realidad esta última frase del versículo 22 yo creo que se aleja por completo de lo que pudieran ser profecías. Escucha: absteneos de toda forma de mal. Algunas traducciones dice absteneos o alejaos o evitad toda apariencia de pecado. Todo aquello que pudiera ser pecaminoso, evitar eso, alejaos de tal cosa. Yo creo que en esa dirección, o basado en esa frase, nosotros pudiéramos ver que Pablo está hablando más bien de una vida de obediencia que requiere discernimiento para diferenciar lo bueno de lo malo, y aquello que es bueno poder ser retenido, aquello que es malo poder ser eliminado. Pero ahí yo tengo un llamado claro a una examinación. A nosotros nunca se nos ha llamado a una fe ciega. A nosotros no se nos ha llamado a dejar el cerebro allá afuera en la mesa de información y entrar descerebrados a recibir enseñanza, sino a procesar por la misma palabra de Dios aquello que se me enseña y discernir y diferenciar lo bueno de lo malo. Lo bueno a retenerlo, lo malo a dejarlo. Eso hicieron con Pablo. Los de Berea chequeaban día a día lo que Pablo enseñaba para ver si lo que él decía era o no verdad. Ahora, si ese discernimiento, o mejor dicho, si voy a tener que dividir lo bueno de lo malo y retener uno y eliminar lo otro, eso va a requerir entonces discernimiento. Y yo quiero emplear un tiempo escudriñando esa idea en la palabra de Dios. No vale la pena que nosotros lo hagamos conforme a nuestro propio entendimiento y sabiduría, sino que nosotros tenemos que ir a la misma palabra de Dios para que ella me interprete la palabra. La palabra interpreta la palabra. Ahora le vamos a preguntar a la palabra qué dice acerca del discernimiento del cual Pablo me está requiriendo que haga, si voy a dividir lo bueno de lo malo para rechazar uno y permanecer con el otro. En Primera de Reyes, comencemos ahí, 4:29, se dice que Dios dio a Salomón gran discernimiento. De manera que el discernimiento es algo que Dios da. Esto es consistente con lo que nosotros leemos en la primera carta a los Corintios 12:10, donde está hablando de que Dios es quien da los dones, y habla de que a unos Dios dio un don y a otros otro, y entonces dice que a unos dio discernimiento de espíritu. Y si vamos a hacer ese discernimiento de espíritu, yo asumo que eso se hace por medio del Espíritu Santo y es congruente con llenura del Espíritu Santo. Y cuando ese espíritu se ha ido apagando, creo que es lógico concluir que el discernimiento también comienza a mermar. Discernimiento es algo que Dios da. El salmista escribe en el Salmo 119:99 y dice: tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque tus testimonios son mi meditación. Escucha lo que el salmista no dice primero.
para luego poder entender mejor lo que él sí dice. El salmista no dice, tengo más discernimiento que todos mis maestros porque soy mucho más inteligente que ellos. O porque mi papá era sacerdote. En nuestro caso, pastor. No, el salmista no dice nada de eso. El salmista dice que él tiene más discernimiento que todos sus maestros porque tus testimonios, tu palabra son mi meditación. No simplemente mi lectura, él meditaba, él rumiaba en la palabra y al rumiar la palabra y quedarse meditando en ella, eso iba cultivando en él un discernimiento que lo llevó incluso a tener mejor entendimiento que aquellos que le habían enseñado. Lo que el salmista está haciendo, que está tomando la palabra de Dios y la está colocando por encima de toda sabiduría humana. Y al rumiarla, está extrayendo de ella la sabiduría que está ahí. Y si eso es verdad, entonces quizás, y sabemos que es verdad porque es palabra de Dios, quizás eso explique por qué hay tan poco discernimiento en el pueblo de Dios. Porque en el pueblo de Dios hay poco consumo de la palabra de Dios. Hay mucha lectura, lecturas cortas, de buenos pensamientos, algunos inspirados en la palabra, pero estamos hablando de la palabra, la meditación de tu palabra. De eso hay poco. Y hay poco, todavía mucho menos, de rumiar la palabra. Después de haberla leído y tenerla en mi mente, de darle vuelta en mi mente para atrás y para adelante, aplicarla a mi vida, aplicarla a la vida general, porque ahí es que se desarrolla el discernimiento. Entonces ahora voy entendiendo que el discernimiento es algo que Dios da. Número 2, que el discernimiento es algo que tiene que ver con rumiar y meditar la palabra. En tercer lugar, escucha lo que el profeta Isaías nos dice en 5:13. Por eso va cautivo mi pueblo. Mi pueblo va cautivo a Asiria, va cautivo a Babilonia, pero hay una razón. Por eso va cautivo mi pueblo, por falta de discernimiento. El pueblo termina en el cautiverio justamente porque no supo diferenciar lo santo de lo profano, lo sagrado de lo secular. Y eso hizo que el pueblo terminara entonces en cautiverio. En el caso nuestro, que no estamos por ahora yendo al cautiverio, ojalá no tengamos que llegar allá nunca, pero sí tenemos que entender que nuestra falta de discernimiento nos hace prisioneros, cautivos de malos patrones de comportamiento, de hábitos pecaminosos, de ídolos, de temores, de inseguridades. Nuestra falta de discernimiento nos lleva a nosotros incurrir en prácticas que luego nos hacen prisioneros de dichas prácticas. Por tanto, el discernimiento es algo que está directamente relacionado a mi relación con Dios. Todavía hay más que la palabra revela. Cuando Pablo le escribe a los filipenses, en 1:9, le dice a los filipenses que él está orando para que Dios le dé discernimiento. De tal forma que ahora el discernimiento es algo por lo cual yo puedo orar. Y de hecho esa es mi práctica y creo que probablemente los demás pastores también con diferentes palabras, pero antes de comenzar una consejería, todo el tiempo yo pido por discernimiento, porque voy a encontrarme con situaciones que yo no conozco, que yo no entiendo, que yo no he vivido, y yo voy a requerir de parte de Dios sabiduría. Y como el libro de Santiago dice, que si a alguien le hace falta sabiduría, que la pida a Dios, que Él la da en abundancia. Invariablemente, antes de comenzar, yo le pido a Dios por sabiduría, porque eso es algo que yo entiendo que me hace falta, y le pido a Dios discernimiento para poder entonces ver lo que quizás yo no estoy viendo. Y Pablo me ayuda a entender que eso es algo por lo cual yo puedo orar, yo puedo pedir. Y eso es algo por lo que tú debes pedir continuamente, sobre todo en nuestra generación tan compleja como voy a mencionar en un momento. Regresando a nuestro texto, entonces, si el discernimiento es algo que yo voy a requerir para diferenciar lo malo de lo bueno, retener lo bueno y rechazar lo malo, yo voy a tener que examinar todo con cuidado. Eso es lo que el texto dice, examinarlo todo cuidadosamente.
no trivialmente, no a la ligera, como yo he conversado con algunos en otras ocasiones, después de Génesis 3, nada es sencillo ni trivial. A veces, si ustedes me han oído usar esta ilustración en otras ocasiones, la gente me hace preguntas, con frecuencia la gente me hace preguntas, y con frecuencia yo tengo que decir, ¿tú quieres una respuesta antes de Génesis 3 o después de Génesis 3? Porque Génesis 3 cambió todo el panorama. Antes de Génesis 3, Adán y Eva vivían sin ropa, desnudos, y no había problema. Después de Génesis 3, hay padres que han abusado de sus hijos. Ese no es el mismo ambiente, no es el mismo panorama. Por tanto, la palabra nos llama a discernir, a ser sabios, a ser agudos. Pero hay algo más que yo quisiera traer en esta mañana, que estamos analizando y escudriñando este tema del discernimiento, en vista de que Pablo me llama a examinarlo todo, a separar lo bueno de lo malo, a retener lo bueno y a eliminar lo malo. En vista de eso, yo quiero revisar algo más que el autor de Hebreo nos dice con relación a cómo se desarrolla el discernimiento y que puede explicar por qué muchos quizás no tienen. Escucha lo que el autor de Hebreos dice en el capítulo 5 a partir del versículo 12. Pues aunque ya deberíais ser maestros, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios. Y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Porque todo el que toma leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. Escucha ahora, este es el verso. Lo otro era contexto. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Ok, esta es la enseñanza. El autor de Hebreos dice, estoy escribiendo a un grupo de personas que para ahora debían ser maestros de la palabra, pero han retrocedido. Y ahora tienen necesidad de leche. Él usa dos figuras comparativas del habla. Una es leche y otra es alimento sólido. Ambas se refieren a la palabra de Dios. La leche es palabra de Dios, el alimento sólido es palabra de Dios. Pero la leche, él le llama los oráculos elementales de la palabra de Dios. El ABC. Él dice, ustedes han regresado y ahora tienen necesidad de ABC otra vez. Pero otros han progresado. Y a eso se llama adultos. Y entonces esos adultos consumen algo de la palabra que ya no se llama leche, sino alimento sólido. Todo eso es para entender cuál es la importancia del alimento sólido a la luz de nuestro tema hoy. El alimento sólido es para los adultos, los cuales, por la práctica, tienen los sentidos ejercitados para discernir, ahí está el discernimiento, el bien del mal. De manera que yo no puedo ganar discernimiento con los oráculos elementales de la palabra de Dios, sino que yo necesito alimento sólido. Y entonces el alimento sólido, la enseñanza sólida, yo tengo que llevarla a la palabra, porque dice que es por la práctica que tienen los sentidos ejercitados. Si no lo practico, yo no sé cómo luce el amor ágape si yo no lo he llevado a la práctica. Yo no sé cómo luce la paciencia si nunca he tenido que ser paciente con alguien. Yo no aprendo hasta que no practico. Los cuales por la práctica, de llevar a la práctica el alimento sólido, tienen ejercitado los sentidos y ahora pueden diferenciar el bien del mal. Eso es consistente con lo que el salmista dijo. El salmista dijo que él se había hecho tenía más discernimiento que sus maestros, porque él meditaba, rumiaba en la palabra. Consistente con eso. El autor de Proverbios nos dice que la palabra de Dios hace sabio al sencillo. Al sencillo lo vuelve sabio como si fuera un hombre educado, sagaz, astuto, hábil en discernir la vida. De forma que el discernimiento es una característica del Hijo de Dios que es maduro. Y para llegar a ello necesito consumir palabra. Ahora, cuando aumentan las opciones y las alternativas, como han aumentado en nuestros días,
aumenta la necesidad de discernimiento. Te lo voy a ilustrar de una forma sencilla y no espiritual. Suponte que vivo en un país donde no hay la abundancia de cosas que otros países de Occidente tienen, y entro a un supermercado y voy al área de la nevera, ¿verdad?, del refrigerador, y veo jugo marca X cosa, con calcio, sin calcio, con omega 3, sin omega 3, con vitamina C, con vitamina D, con azúcar y sin azúcar, enlatado y concentrado y completamente listo para tomar. ¿Cuál compro? No sé. Porque el número de alternativas, de opciones, ha aumentado de una forma que me dificulta el tomar decisiones. Cuando yo estaba pequeño, en nuestro país, revelo parte de mi edad quizás, habían 3 canales de televisión. Era fácil discernir qué ver. Y todavía más porque todos eran sanos, porque las personas que administraban los canales tenían prohibiciones de contenido. Hoy en día tenemos decenas de canales que vienen de diferentes naciones sin ninguna prohibición de contenido. Y ahora, ¿qué canal veo? ¿Y qué es bueno en la televisión y qué no es? De manera que en nuestra generación nosotros tenemos todavía una mayor necesidad de aumentar nuestro discernimiento, porque se han multiplicado las opciones, las sociedades mucho más complejas, las familias son mucho más disfuncionales, los colegios tienen mucho más ofertas, si es homeschooling, si hago el colegio en la casa, o si lo hago en privado, si lo hago en una escuela pública, si lo pongo en un colegio cristiano o lo pongo en un colegio no cristiano, etcétera, etcétera, etcétera. El discernimiento es una cualidad que el Espíritu cultiva en nosotros y que es vital, porque si piensas en un niño gateando, él puede llegar a donde está su botella de leche, su biberón, y beberse la leche, pero él pudiera también alcanzar un pesticida e ingerirlo, como ha ocurrido en múltiples ocasiones, porque él no sabe discernir lo que es nutritivo de lo que es nocivo, venenoso. Gracias. De esa misma manera, mucha gente ha sido engañada porque al oír la enseñanza de la palabra no sabe discernir lo que es nutritivo de lo que es un puro veneno con olor a azufre. Y eso es donde estamos hoy. Nosotros necesitamos ser un cristiano maduro que sabe discernir. En los últimos 40 o 50 años nosotros hemos experimentado cambios sin precedentes. En los últimos 10 años hemos experimentado cambios sin precedentes. En el área de la moral, los cambios son astronómicos en 10 años. Imagínate en 40. En el área de la tecnología, en el área de la medicina, en el área de la comunicación, en el área de los patrones de migración, en el cristianismo mismo. En el área de la fecundación, de la fertilización. Tenemos múltiples opciones y cada vez se hace más difícil poder discernir. Nosotros estamos frente a una batalla, pero al final es una lucha por la verdad. Ahora, yo quiero ilustrarte con qué facilidad nosotros podemos ser engañados. Yo creo que esta ilustración de la Biblia debe convencernos de una vez y para siempre que si Satanás nos cae atrás, él tiene una facilidad extrema para engañarnos, que no le cuesta mucho trabajo. Él fue y tuvo una conversación con una pareja en un jardín. Su nombre ustedes lo conocen, Adán y Eva. Y Adán y Eva estaban en un jardín virgen, sin pecado alrededor. Adán y Eva tenían, humanamente hablando, una mente perfecta. No en términos divinos, pero tenía todo el entendimiento posible que Dios podía dar a un ser humano. No tenían una mente entenebrecida, no tenían sentimientos pecaminosos, no tenían una voluntad esclava del pecado que tiene que ser liberada, no tenían un corazón de piedra que tenía que ser convertido en un corazón de carne, no tenían una imagen de Dios manchada que ahora está siendo redimida. Ellos tenían la imagen perfecta de Dios. Y Satanás, en una sola conversación, con una sola pregunta, los engañó y los dejó enganchados en el anzuelo. Una sola pregunta. ¿Con que Dios ha dicho que no puedes comer de ninguno de los árboles del campo, del jardín? No. Lo que Dios dijo,
y minutos después estaban esclavos del pecado. Imagínate lo que Él puede hacer con nosotros. En un mundo con tantas alternativas, tantas opciones, tan complejo, y nosotros con una mente que no es la de Adán, con una naturaleza que no es la de Adán, con una voluntad que no es la de Adán, y con miríadas de problemas a nuestro alrededor y corrientes filosóficas viniendo en todas direcciones de diferentes naciones y culturas, a una velocidad impresionante, nunca vista antes. No es de extrañarse entonces que los hijos de Dios caen tan fácilmente presa del enemigo. Y por eso nosotros necesitamos ser sumamente astutos y tener discernimiento espiritual. Y en la medida en que yo traigo entonces este mensaje a una conclusión, te voy a dar varias cosas que te van a ayudar en cuanto al discernimiento se refiere, pero lo primero que tengo que hacer es recordar cosas que ya dijimos. La mejor forma de yo tener un discernimiento espiritual adecuado es no apagando el espíritu, y la mejor manera de yo no apagar el espíritu es viviendo en dependencia de Dios, sometiéndome a la voluntad de Dios y en obediencia a su palabra por medio del mismo espíritu que vive en mí, que me fue dado justamente para que yo pueda obedecer su palabra. Dios no solamente nos da lo que tenemos que obedecer, Él nos da el poder para obedecer, y es su espíritu. Pero a la hora de discernir, yo quiero decirte o decirles, amados hermanos, la pregunta ¿qué tiene de malo? No me va a ayudar. No nos va a llevar al discernimiento apropiado. Déjame darte algunos principios. Son principios simplemente. En primer lugar, nunca llegues a una conclusión basado en un solo versículo de la palabra. Tú tienes que recordar que esto es toda una historia, es una historia de redención. Lo que se escribió en el Antiguo Testamento tiene implicaciones en el Nuevo y viceversa. Yo tengo que conocer lo que llamamos la teología bíblica. Yo tengo que conocer el plan de redención y su desarrollo. Antes de concluir, asegúrate de que conoce todo lo que la Biblia dice acerca de ese tema que tú estás escudriñando. Yo estoy escudriñando discernimiento. Yo hice mi tarea. Yo busqué en una concordancia discernimiento. Déjame buscar pasaje por pasaje. ¿Cuánto pasaje hay acerca del discernimiento que dice la palabra aquí, allí, allá, antes de llegar a una conclusión? Habían 11 pasajes. Si yo puedo hacer eso, tú puedes hacer eso. Antes de concluir, pregúntate, ¿cómo ha manejado la iglesia este tema en los últimos 20 siglos? Porque Salomón nos dijo que no hay nada nuevo debajo del sol. Y si yo pienso que la iglesia en 20 siglos no supo manejar este asunto, y yo soy el único que está teniendo esta idea brillante de cómo hacer eso por primera vez, yo tengo que preguntarme si yo no he perdido la cabeza o la estoy en proceso de perderla. Hoy se nos dice que la iglesia está como está porque la iglesia nunca supo en 20 siglos cómo librar la guerra espiritual. Tú me estás relajando. O sea, nosotros hoy descubrimos la pólvora de la guerra espiritual. 20 siglos después. Por 20 siglos Dios dejó que su iglesia se perdiera. No. 1000 veces no. Tengo que preguntarme cómo la iglesia ha manejado este tema en los últimos 20 siglos. Preguntémonos de qué manera yo estoy examinando algo. Esto que yo estoy examinando, si representa una influencia de la generación de hoy en día o una influencia del pueblo de Dios. ¿Es esto que estoy examinando algo que representa una influencia de la generación de nuestros días, o esto es más bien una influencia de la historia del pueblo de Dios? No llegue a la conclusión sin conocer la historia del pueblo de Dios. Y aún todavía de manera más práctica, no llega a una conclusión nunca sin conocer toda la historia. Eso es vital en consejería. Tú en una resolución de conflicto, esta persona viene y te cuenta una historia. Tú dices, wow, yo no puedo creer que este esposo o esposa es de esa manera. Mira, yo que tenía otra idea tan distinta. Y ahora la segunda persona viene y dice, oh, wow, pero ahora yo no sé cuál es peor. Ve a la fuente, escucha la fuente. Y no llegue a una conclusión hasta que no tenga toda la historia. La pregunta, ¿qué tiene de santo?, es mucho más productiva que la pregunta, ¿qué tiene de malo? La primera, que tiene de santo, busca encontrar cómo se parece esto a Dios.
La otra que tiene de malo, busca encontrar cómo se parece a Satanás. Cómo se parece a lo malo, a lo maligno, al pecado. Nunca llegues a ninguna conclusión mientras esté ofendido, molesto o airado, porque la ira apaga el espíritu, Efesios 4:30. Y yo no puedo discernir bien con el espíritu triste o apagado, como ya vimos. Estás molesto, estás airado, estás resentido, ve donde Dios, resuelve con Dios y luego trata de discernir. Cultiva un espíritu de humildad, porque Dios da gracia al humilde y yo no puedo tener discernimiento sin la gracia de Dios. Pero Dios se opone al orgulloso. Además, el orgullo llega a conclusiones, la establece y no las cede, porque ya concluyó. Usted necesita vivir en la palabra. Es lo único que ejercita el discernimiento. Si tú no vives en la palabra y me eres sincero y me lo dices, ya yo sé que tu discernimiento está profundamente afectado. Porque el salmista me lo dice, el autor de Hebreos me lo dice, el resto de la revelación de Dios de una u otra forma me lo comunica. Tú tienes que vivir en la palabra de Dios, consumiendo el alimento sólido, porque es a través de eso que los sentidos son ejercitados para poder discernir el bien y el mal. Y no solamente tiene que vivir en la palabra de Dios, tiene que vivir por la palabra de Dios, porque en esa vida de obediencia, dependiendo del Espíritu, sometido a su voluntad, yo puedo entonces no entristecer, no apagar el espíritu que vive en mí, y yo puedo tener un mejor discernimiento para las situaciones de la vida. ¿Ves cómo Dios nos equipa? ¿Puedes ver ahora cómo Dios nos manda a examinarlo todo? Cuidadosamente, ahí esta palabra, ahí cuidadosamente, no está por accidente. Examina Eva, examina Adán, la conversación de Satanás con cuidado. Tú escuchaste lo que te preguntaron, con que Dios ha dicho, ya no sigas Satanás. Has comenzado a cuestionar al Dios fuente de verdad. No continúe, la pregunta no tiene ni siquiera que terminar para yo saber que has comenzado por mal camino. Regresa. Y de esa manera nosotros entonces, en una vida de consumo de la palabra, desarrollamos sabiduría, porque Dios se deleita en tomar su espíritu que mora en nosotros, iluminar esa palabra, ayudarme a ver cómo se aplica si la estoy rumiando y cómo se practica para que la lleve a la práctica. Y en ese ejercicio mi discernimiento es desarrollado. Esa es la mejor manera de que el espíritu no se apague en nosotros. Que Dios nos permita consumir su palabra y que esa palabra pueda ardir en nosotros. Y la mejor manera de hacer eso, hermanos, es que mientras más ama a Dios, más quiere saber cómo Él piensa, más quiere saber cómo Él siente, más quiere saber qué Él ha revelado, más quiere leer su palabra, porque esa es la revelación de aquella persona a quien tú amas. Si me amáis, obedeced mis mandamientos. Sencillo, no tan complejo. Falta obediencia, le falta amor. Le amas más, le obedeces más.